Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Médicos en la Radio a través de Palma 90.7, la que no se pierde en carretera, y por nuestro canal de YouTube de Empresa Radiofónica, para que se suscriban, le den a la campanita y pueda llegarle toda la programación de los programas de Empresa Radiofónica y de su exclusividad, Médicos en la Radio, que nos llega gracias a Clínica Dental, NACLIN de Odontología Especializada. Recuerde que en NACLIN se ofrece todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket, hasta implantes dentales. A tu cita llamando al 809-524-5858. Y hoy les acompaña el doctor José Luis Félix, diciendo que el doctor Teodoro Pérez está en un congreso de medicina y nos dice Miguel que fuera del país. Así que saludos, Teodoro, donde te encuentres. No estoy solo, por demás, tengo invitado, pero qué bueno que tú participes en esos congresos de tanta conocimiento que se le ofrecen a los médicos que participan. Y los médicos que participan, hoy viernes siempre hablando de epidemiología, las enfermedades de notificación obligatoria, lo relacionado a la salud y sociedad, como hay una asignatura en el pensum de medicina, salud y sociedad. Y esta semana nos hemos visto bombardeados por sentencias que van hacia los centros públicos, privados y descentralizados de la República, y yo digo descentralizado también, y privado. Ojo, esto puede encarecer los servicios de salud en todo el país, porque los médicos van a empezar a cobrar para el seguro que se tienen que colocar, y las ARS van a tener que ajustarse en términos de los médicos, especialmente los ortopedas, que son los que los pacientes tienen estancia prolongada en los centros de salud. Y estancia prolongada, que es un procedimiento se puede hacer en 72 horas, ellos probablemente duran hasta una semana, esperando la compra y la traída hacia los pueblos de los clavos y todo el material que necesitan los ortopedas, y por lo tanto eso se convierte en estancia prolongada. Riesgo que pueden recibir estos pacientes de una mesocomía, dígase de una infección intrahospitalaria, porque usted puede entrar por una pierna, una fractura abierta, y se le puede contaminar con una bacteria dentro del hospital, que existen desde Canadá en el norte hasta Argentina en el sur, en nuestra América. Esto no es exclusivo de los países subdesarrollados. Las bacterias están dentro de todos los hospitales, y puedo decir uno más que otro, con el riesgo de la medicina, como nos enseñan en las escuelas de medicina, 2 más 2 no son 4. Y decimos eso porque a usted le puede dar una gripe, simple gripe leve o moderada, y al otro se le puede convertir la misma gripe, el mismo síntoma, en una crónica, que usted entonces tendría que llevar a hacerse pruebas de tuberculosis, de influenza, de COVID y de otros diagnósticos diferencial que podemos tener en el pensamiento y conocimiento de los médicos. Por lo tanto, el Colegio Médico Dominicano ayer se manifestó en frente de la Suprema Corte de Justicia, haciendo alusión a que esto puede traer muchos problemas, no solamente en la parte económica, sino también en la salud de la población, atendiendo que pueden aparecer los llamados rebotes o los referimientos. Los rebotes no son más bien que usted que llega a una emergencia y el médico determina que la capacidad resolutiva de ese centro y del mismo no puede dar la atención, y por lo tanto usted va para otro centro. Y lo digo así porque es así que se escribe. No hay capacidad resolutiva para la atención. Pero ¿qué pasa? El médico también puede hacer esto como una moda para evitar las demandas. Porque no solamente es económica, es el desprestigio de esos médicos frente a la población, frente a su familia, frente a los amigos, y yo diría frente a sus hijos, de estar como un delincuente en el estrado de un tribunal de este país. La consigna ayer del Colegio Médico era: no somos delincuentes,
y todo médico, malo o bueno para la población, su máximo interés es que el paciente recupere su salud. Y es el compromiso que tenemos cada uno. Sin embargo, podemos decir, y el llamado a los médicos, actuemos bajo las normas, guías y protocolos. Aplicando eso rutinariamente, las demandas serían mínimas, lo pueden demandar, pero al final usted actuó en base al protocolo, que los abogados no saben, que hay efectos secundarios, hay efectos adversos y esperados, fruto de una lesión o una patología determinada. Especialmente esas quirúrgicas y una que otra enfermedad que usted fue ingresado por una sintomatología y el médico le pone un diagnóstico, pero abajo hay 6 diagnósticos diferenciales. Y lo decimos con los febriles. Te entra sospechoso de dengue, le ponen abajo de malaria, leptospira, chikungunya, zika y hasta COVID. Y con eso entonces es un abanico de diagnóstico que se va a determinar el específico en la sala de internamiento, que luego vienen las pruebas complementarias y estamos frente a un determinado de esos diagnósticos que se escribieron. Al final el llamado es a los jueces fiscales que actúan. El médico no tiene interés de que nadie le fallezca. Por el contrario, a medida que los procedimientos y la curación de cada paciente eleva el prestigio del médico, pero sobre todo también del centro de salud donde actúa. Y aquí parece que no hay vaca sagrada, porque se han ido a los hospitales públicos, a los descentralizados y al sector privado. Así que a trabajar bajo las manos de los protocolos, guías y normas para evitar la demanda, pero para salvaguardarnos y garantizar la salud de nuestros pacientes, como le llaman ahora, las ARS, nuestros usuarios. Y algunos que han entrado a los negocios de la salud le llaman clientes, como me acaba de decir el doctor que me acompaña. Otra cosa, hablando de epidemiología los viernes, el llamado a que las autoridades se han puesto en el radar de trabajar los preparativos para el dengue. Y ahí hago un saludo a Kiko, el chofer del alcalde de aquí del municipio de Barahona, que siempre nos dice, hay que trabajar y hay que trabajar con el dengue. Bueno, Kiko, tú tendrás la oportunidad de reunirte muchas veces o de ver a los alcaldes electos que se van a juramentar el próximo miércoles, Miguel, para que trabajen en la limpieza, de cacharrización de los patios y los solares, y por qué no los monte en la parte urbana, para que no pueda haber criadero del mosquito Aedes aegypti, que se prevé que el año 2024 romperá el récord del 2023, que fue el año más endémico que hemos tenido con respecto al dengue en el país, porque ya se habla en esta semana de 197 fallecidos en el país de Argentina, los 1,000 muertos en Brasil, y hay una alarma en toda Sudamérica por la abundancia de casos de dengue. Y el hermano país de Puerto Rico tiene una alerta de hace un mes. Decía Juan Bosch en la composición social dominicana que los dominicanos llegamos, pero llegamos tardes. Aunque el dengue pueda llegar tarde, y va a llegar, pues trabajemos en lo preparativo, como se hace para la temporada ciclónica. Pues aquí hay que trabajar en la incidencia señalizada en cada municipio y cada sector para ir delante de los casos, no detrás de los casos. Si queremos tener éxito en la recuperación de la salud de la gente a través del dengue y tener una mortalidad por debajo de 1, como dicen los libros, pues tendrían que trabajar delante de los casos. Y aquí se sabe dónde siempre se presentan dicho caso. Entonces, hoy vamos a conversar con el doctor médico familiar
Teudy Félix, egresado del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, con experiencia de gerente o coordinador de zona, función gerencia de área de salud, director de un centro diagnóstico, además de técnico en anestesiología. Este caballero, por supuesto del barrio de Villa Estela, también de nuestro barrio. Y vamos a conversar con la salud comunitaria o salud mental después de la pausa, vista desde el médico familiar. Salud comunitaria, salud mental, desde ese importante servicio de medicina familiar que todavía permanece con una muleta en los servicios de salud, porque tienen que estar apostados en todos los centros de primer nivel de atención, lo que la gente conoce como un NA. Pero también se han convertido, y eso lo digo yo, en la mano de obra más barata para los hospitales, con la atención de la medicina interna, especialidad que va desapareciendo en República Dominicana. Con eso nos vamos a la primera pausa y regresamos con Teudy Félix, médico familiar, quien nos va a conversar con la medicina familiar y la salud mental vista desde el médico familiar. Buenos días, José Luis. Es un placer, gracias por la invitación. El médico familiar es la punta de lanza de la salud. La medicina familiar está otorgada para resolver el 85% de los problemas o los inconvenientes de salud en la comunidad. Por eso se llama médico familiar y comunitario. Es el que en otros países le conocen como médico de cabecera o médico de familia. Especialmente en Europa. En Europa. Pero aquí somos los médicos familiares y nuestra función es ver la salud de una manera integral. ¿Por qué? Porque no solamente la vemos como el individuo que está enfermo, también tenemos que verlo como el individuo que está enfermo con una patología o una infección cualesquiera, pero también tenemos que verlo como medio funcional en la comunidad, en la sociedad, que le preocupa, que le altera, cuáles situaciones impiden su pronta recuperación tanto de la bacteria o de la infección cualesquiera o el mal, porque no solamente es por una patología, sino también de manera mental. Ahí entra la salud mental. Sus emociones tienen mucho que ver, porque es de manera integral, de manera lineal, todo lo que ocurre en el proceso para que esa persona mejore su situación. Empiezo diciendo lo que es la definición de salud en general, ¿sí? Que es un bienestar tanto físico, mental o psíquico y también económico o social. Ese es el último punto que le han introducido a la definición de salud. Sí, de acuerdo ahí. Entonces, como es salud, tenemos que ver tanto con la bacteria o la infección cualesquiera, el mal que le aqueje, ya sea degenerativo también, porque no solamente es por una infección, puede ser por un proceso degenerativo natural, como son las hipertensiones, la diabetes, los cánceres que son preventivos también. Sí, el seguimiento a la familia en conjunto, y tú lo mencionas de forma integral. Y a mí me gusta cuando las extranjeras haitianas van a la consulta en el primer nivel de atención. Ese concepto integral que tú dices es el concepto familiar. Y me gusta, y lo voy a decir con toda responsabilidad, porque son el grupo de personas que van con los 4 y 5 carajitos al centro. Y le dice al médico... Todo un proceso. Todo un proceso. Ella va a preñar con 6 muchachos. Es el 7º que lleva. Pero el chiquito tiene fiebre, el grande tiene parásito, el otro tiene diarrea, el otro tiene gripe, el otro no tiene nada porque no podía dejarlo en la casa, pero hay que llevarlo. Pero ya que está quiete, también me lo mira. Sí, y tiene el marido afuera esperándolo, que también hay que vérselo. Entonces, ellos tratan de que le vean la familia de forma integral, que todavía nosotros los dominicanos no hemos cogido esa forma de ver que nos vean en el primer nivel de atención. Fíjate que yo lo admiro muchísimo a los extranjeros. En la forma integral, como quiere que le vean su familia, ajá, no otra ellos cosa. Se preocupan en ese aspecto, la forma integral que quieren que le vean sus hijos. Quieren que tú se los revises, que tú le des todo, y no solamente a él,
sino a la esposa, porque después te salen al final de la consulta, el marido mío está allá afuera. Sí. Y está correcto. Claro. Y yo lo admiro en ese aspecto. Y si tenemos que verlo de manera integral, porque es que esa familia está enferma, porque no es solamente de manera personal la salud es de manera personal, de manera familiar y de manera social. Y ellos que vienen en grupo lo están haciendo como debe ser la salud. Como lo forman ustedes en la medicina familiar para ver la familia. Para ver la familia. Bien, entonces dentro de ese concepto... No, y también como dice la OMS y la OPS, que es el concepto de salud. Sí. Individual, familiar y social. Bien, entonces dentro de ese componente, ¿cuáles son la mayoría de la patología que el médico familiar le da seguimiento independientemente la que llegan, pero también a la que ustedes hacen y el concepto de visita domiciliaria para dar seguimiento a los pacientes crónicos? ¿Cuáles son esas patologías para que la gente entienda que el médico familiar le pueda resolver el 80-85% como tú lo definiste? Exactamente. Mira, normalmente en las unidades de atención primaria, porque es un filtro. Sí. Porque el hospital... O la puerta de entrada al servicio de salud, es a través del primer nivel de atención. Es correcto, esa es como define la puerta de entrada, pero es el filtro, para darle la atención lo más directa posible y sobre quitarle peso al hospital. Porque el hospital tiene una cantidad y un horario, entonces el paciente va donde ti con toda su carga y tú le vas a organizar lo que tiene. Tú le vas a decir qué es lo que él debe hacer en dado caso que necesite un servicio posterior. Un servicio de mayor complejidad. De mayor complejidad que requiere de otro especialista. Que sí, que es muy difícil que no les resuelve el médico familiar porque estamos formados tanto en medicina interna, sí, muy buenos en medicina interna, tenemos cirugía que tenemos que aprendernos todo. Lo básico, vamos a decir. Lo básico, sí, las 4 bases: medicina familiar, cirugía, ginecología y obstetricia y pediatría, porque es para resolverle a todo el personal de la familia. Entonces, esas 4 bases casi siempre tenemos que estar en coordinación para saber qué necesita en dado caso que requiera en su tiempo apropiado, porque como dijiste, hay muchas normas y protocolos que debemos seguir y ese es ahí donde nosotros hacemos valer esa función exactamente. Y dentro de esa función, entonces, ¿a qué de esas 4 básicas mayormente ustedes se dedican dentro del concepto familiar? Mira, en mi caso particular, en mi unidad de atención primaria, los crónicos son mi prioridad. Los pacientes crónicos son los pacientes hipertensos, los diabéticos, los que están padeciendo en estos momentos de un cáncer y de otra patología, los falsémicos, los asmáticos, son los pacientes crónicos, pero casi siempre se enfocan mayormente en los hipertensos y diabéticos, que representa alrededor del 32-35% de la población mayor de 18 años en este país. Y que epidemiológicamente son los de mayor volumen y de mayor complejidad. Es donde ocurren los fallecimientos. que es ahí donde no es nuestra función salvar la vida, sino prolongar la vida, que la gente está equivocado. Nuestra función es prolongar la vida porque sabemos que Dios no ha constituido que tenemos que descansar en paz. Sí, la esperanza de vida, llegar a una esperanza de vida en estos momentos 74 y 73 años para el sexo femenino y masculino en República Dominicana, que a los años 50 la gente no llegaba a 50 años. No, moría. Una persona de 40 años en los años antes de la década de los 50 era un viejo total. Ahora una persona de 40 años se está casando por primera vez, uno de 60 se está casando por segunda vez y por ahí nos vamos encaminando en la vida. Con toda la vitalidad, justamente por eso, por el acceso temprano a la salud. Y eso nos convierte en esa prolongación y aumentar la esperanza de vida que en estos momentos lo digo. Pero seguimos con esos pacientes crónicos. Entonces, ¿qué ustedes hacen desde el centro de salud? ¿Cómo le diagnostican? ¿Cómo le dan seguimiento? ¿Y cuál es el calendario de consulta durante un año como médico familiar que ustedes ejercen esa función en el centro de primer nivel de atención? Y eso para el sector público. Sí, tiene todo, hay un protocolo a seguir.
Claro. Que está bien definido, que decirlo aquí no lo entenderían como qué tiempo tiene que volver, pero nosotros le damos seguimiento continuo. Y obviamente la rutina, tomarle su presión, tomarle todas sus analíticas. Hay 17 analíticas que hay que hacerle cada 6 meses a todos los pacientes que se detectó que, por ejemplo, en el diabético que tiene su glicemia en ayuna mayor de 126, ya la asociación dice que por ende ya es diabético, ya no hay que hacer ni siquiera tanto. La curva, nada. No. Ya con eso en ayuna por 2 días o con una sola analítica. Con una analítica menos, que ahora es donde viene la parte integral, que tú haciéndole la anamnesia, o sea, preguntándole el interrogatorio, analizándolo con él, si no fue que pasó un evento específico que le alteró su ciclo, que hizo que algunas hormonas se alteren, algunas situaciones estresantes, si tú ves que, porque en eso ahí es donde entro un poquito, tenemos que preocuparnos por su salud mental también, su medio ambiente. Si descubrimos que en su medio ambiente no fue un factor estresante, pero ya tiene 126, ya hay que tratarlo. Como diabetes. Entonces ahí tú le das su seguimiento y ahí utilizas el protocolo a seguir y todo lo que debe. Son una analítica ahí tienes que preocuparte de sus riñones, de sus ojos, de su corazón, que no crezca más de la cuenta, porque viene siempre acompañada, o no, casi siempre, de hipertensión arterial. En ese caso, mayormente, y la edad, a medida que la edad va avanzando, el riesgo mayor, ¿no? ¿Verdad? Y también la familia, porque es hereditaria la diabetes. Aunque hay diabetes también tipo Moody, que es por cómo comemos, que eso acelera en lo que, si usted tiene un factor genético y usted come desordenadamente, la diabetes tipo Moody te va a acelerar el proceso, te va a hacer más resistente a la insulina, porque o tu insulina no es de buena calidad o es insuficiente a lo que tú comes y eres un diabético. Si también te trae con eso la hipertensión arterial, porque con la edad se te van poniendo dura la vena, o las venas, las arterias se te van poniendo duras, y eso hace que tu presión aumente. Es mucho el factor desencadenante. Es mucho lo que tenemos que ver. A mí siempre me preocupa el seguimiento a los pacientes crónicos, que rara vez llegué a ver médico familiar dándole seguimiento en la visita domiciliaria a los pacientes. Y lo digo así porque mandaban al médico general o al médico asistente o al médico pasante a tales fines. En tu caso particular, y pues vamos a decir que la entrevista sería contigo, pero de forma completa, a ustedes dentro de la escuela de medicina familiar en la formación en los hospitales, ¿le establecen como criterio la visita domiciliaria? Sí, de hecho, eso es parte del programa. No obstante, no voy a protagonizar con esto. Tengo compañeros y compañeras, médicos familiares, que como hay más personas, lo que mencionaste, los pasantes y esas cosas, mira, personalizan mucho y se van a las casas, bañan a los viejitos, le buscan la comida, le buscan la proteína, que no se limitan. Yo tengo unas personas que las admiro, que eran mis compañeras, que no tengo que mencionarlas. Yo tengo la doctora Encarnación, que ella es increíble, con su enfermera, que también son muy comunitarias, y la doctora Santana, que son increíbles, la doctora Lisette, que son del pueblo, que son un ejemplo vivo. Te lo digo por no protagonizar yo. El médico familiar lo hace, visita, va casa por casa y se toma el viejito, porque ese entonces es el problema del médico familiar. Se familiariza y la familia es tuya. Y entonces viene el egoísmo de nosotros. Nos afanamos tanto con la familia, que no queremos ni siquiera mandarla donde otro, porque tenemos la capacidad de resolverlo. En esa visita domiciliaria es que Palma entra a la casa, Médicos en la Radio, conversando con el doctor Teody Ferry, médico familiar, y quien está apostado allá en la comunidad de Juancho, de la provincia de Pedernales, una provincia bella, quien está en el ojo del país por el desarrollo enano, vamos a decirlo, ¿no es verdad? Sí, pero sostenible, sí, con el tiempo. pero sostenible del turismo, y que es la provincia que yo digo
que hay que empezar a trabajarla en términos de salud. No solamente es el turismo, sino los centros asistenciales que tengan una mayor fortaleza para no cometer lo que en otras provincias se hizo, que tú buscas ahora un hospital de una mayor complejidad en el seno del turismo en desarrollo y no lo tenemos. Entonces aquí podríamos estar preparando. Asimismo en Oviedo, que no tiene, es el municipio, yo digo, más distante que hay en el país hacia un hospital determinado. Si tú vas para Pedernales, está lejos. Si vienes Berriquillo, está lejos. Como quiera, está lejos. Mira, que Oviedo es un pueblo muy complejo. Las personas desde hace mucho tiempo han estado sin salud mental. Sin salud mental, porque... no, y ese es el punto que vamos a entrar. Ese es el punto que vamos a entrar. La salud mental vista desde el médico familiar. Sí, pero por eso te dice el Goza. Sí. Ellos están sin salud mental porque ellos necesitan y quieren un hospital. En tiempos anteriores se ha dicho que por cantidad de personas no tienen la suficiente persona para que se le haga un hospital, porque tienen 2 unidades de atención primaria. Es que hay un punto, no es solamente por la cantidad de población, también la accesibilidad. La accesibilidad es distante. Yo digo que es el punto más distante, municipio del país que más distante está de acceso a un hospital, sea de segundo o de tercer nivel, con una mayor complejidad que lo que tienen como centro de primer nivel. Y lo he dicho aquí y he llamado la atención de que si van a construir también el aeropuerto cerca de Oviedo, entre Charco o entre Charco y Oviedo, pues entonces necesita un hospital, porque imagínense a cuántos minutos vamos a estar de Pedernales o a cuántos minutos vamos a estar de Enriquillo. No obstante, ante una emergencia es una carretera larga y sinuosa, serpentera. Esto es que los accidentes son terribles. Sí, son fatales por ahí. Son poco frecuentes, pero en términos de accidentes numerosos. Dígase de mayor, porque los motores no hay que ir tan lejos para tener accidentes en motor. No, y que es el medio de transporte ahora. Recuerda que el motor sustituyó al burro y de ahí se vive de la caza, de la ganadería, y entonces aumenta el factor de riesgo. Pero vamos a utilizar Oviedo para introducirnos, y fue la conversación de nosotros primaria, la salud mental vista desde el médico familiar. Explícanos, y tomando Oviedo como ejemplo para tales cosas. No solamente Oviedo, porque como yo estoy en Juancho, yo recibo pacientes de Oviedo, de Arroyo Dulce, de Naranjal, de Ligüero, de Los Cocos, y algunos que saben que yo estoy en Juancho van de Enriquillo. O sea, básicamente ahora yo soy el médico de la región de allá de Los Cocos, como le dicen, del Valle de Los Cocos. La salud mental es lo que realmente a mí me está preocupando en estos momentos, porque la parte de los antibióticos, la parte de los medicamentos que afortunadamente aparecen para los pacientes crónicos, lo tenemos una buena conexión con los pacientes, los tenemos captados, conocemos uno a uno de nuestros pacientes crónicos, pero lo que más nos está preocupando, o me está preocupando, es la salud mental del paciente, que ya tiene una patología conocida, pero emocionalmente está devastado. Esos son los pacientes que le damos o recibe un diagnóstico de una enfermedad catastrófica o de cronicidad. No tienen el acompañamiento del psicólogo, del psiquiatra o del terapeuta. Eso es lo que tú no estás estableciendo. Exactamente. No tienen esa conectividad con ellos, pero porque no tienen la accesibilidad para ello. Entonces ahí nosotros como médicos familiares, que nos corresponde porque tenemos que verlo de manera integral, de manera de salud mental también, que hemos recibido muchas capacitaciones de un programa de salud mental incluso para los psiquiátricos. E incluso se nos otorga cierta autoridad para ciertos medicamentos, con ciertas dificultades, pero no es solamente para las enfermedades mentales per se, sino las emocionales que llevan a otra situación. Esta situación de intento de suicidio, o a través de, sea por intoxicación plaguicida, medicamentosa, y de ese tipo que tú no estableces. Y hasta la social y económica.
Sí, sí, no, lo económico cualquiera vuelve loco. Por eso Miguel entra aquí a las 6 de la mañana para evitar ese colapso. No, Económico que hay que trabajar para mantener la familia. Y lo vemos desde ese punto de vista. y del punto también que es difícil, no me gusta mencionarlo, pero la política. Ahora mismo en estos meses nos está Las causando emociones, el dominicano es muy emotivo demasiado. con lo que realiza. Y decían esta mañana en Acción Mañanera que una campaña atípica porque no vemos esas grandes manifestaciones de caravana, de marcha, de mítines. Entonces la gente se dice, ay no, la campaña como que está muy aburrida. Pero es que ya estamos cambiando. Estamos Y cambiando. entonces los cambios ahora son cibernéticos. Y el bombardeo, porque era emotivo, a mí me gustaba ir a la avenida Luperón a ver la caravana y vocear. Cuando aunque me pasaba, gustaba, sí. Pero ahora es cibernético el bombardeo. Y es terrible porque es de cada quien, cada partido está tratando de mostrar lo malo que es el otro. Las dificultades que el otro hizo. Para votar por el menos malo. Que es difícil porque nadie lo enseña, yo soy bueno. vota por el menos malo. Entonces cada uno está luchando por, mira ese que no es bueno. Este ladrón, este narcotraficante, Pero lo que entonces dice. el partido contrario viene y dice, pero mira, ese también es. Y ese es un motivo de consulta en medicina familiar. Sí, señor. En estos momentos. Sí, señor. De todos los partidos. Ahora mismo es lo que más está yendo, porque, doctor, yo ahora no sé qué hacer, porque fulano me dio 200 pesos y el otro me dio 500. ¿Y cómo ustedes lidian con esa, Mira, con esa situación? Yo lo que opto es por decir, llévate de tu corazón. O de tu Lo que conciencia. tu conciencia te diga. Pero es que ahí es donde entra el conflicto emocional. ¿Cómo Entre entra? la conciencia y la razón, como el que está enamorado. Ok. ¿A quién Entre la elijo? conciencia y la razón. ¿A quién La elijo? conciencia me dice pero que trabajo allí. ¿Qué hago yo? La conciencia me dice que haga esto, pero es que aquel no hizo nada por mí y yo le pedí un favor, porque entonces el rencor entra también. Vamos a decir que dentro de la medicina familiar entra lo personal en términos de mi decisión que voy a tomar frente a las elecciones en próximo mes. Es que van con donde ti porque le duele la cabeza. Y tú tienes que buscar el motivo del dolor de cabeza. Resulta que el dolor de cabeza es que no puede decidirse. No puede decidirse no puede por quién va a votar en términos de la salud mental. Entonces, ese Oye, candidato doctora Mora, primo para mío. que acompañe esto el próximo jueves. Sí, Mora, se necesita... Un terapeuta. No te va a dar el tiempo, Mora. Entonces tú, fulano es primo mío, porque tú sabes que los pueblos chiquitos todo el mundo es familia. Sí, pero ya pasamos ese proceso de los regidores y de los alcaldes. Vamos los diputados, senadores y presidenciales, que el paciente llega a salud, a medicina familiar, la consulta de medicina familiar, por un problema de decisión electoral. Pero es que no termina. Porque recuerda que ese mismo que ya pasó es que está motivando para qué. Sí. Y aunque la persona decía, bueno, yo puedo fraccionar. Pero entonces te dice, hey, no, tú no puedes fraccionar. Ahí es como los muñequitos que veíamos antes, el diablito en el lado derecho y el Dios en el lado izquierdo. Exactamente. Que era la conciencia. Tú no puedes fraccionar. Porque yo te di y tú me debes y yo soy tu primo. ¿Y cómo es posible que después que tú y yo hemos estado viviendo todo ese tiempo, y te van con una depresión que tú ni te la imaginas? Y esa decisión lleva a que tengan que medicar a esos pacientes. Sí. En algunos puntos para poder dormir. Sí. Me imagino. Ya los antialérgicos No funciona. no, porque que se usa mucho los antialérgicos en Europa. Sí, Todos los europeos vienen con 50 de Fenramín. de difenidramida. Pero una cosa. Y 25 aquí no da 75. ¿Te ha tocado llevar o referir pacientes por problemas de este tipo, así de decisión electoral, que hay un programa también para cuando se acerca la campaña, decisión electoral? ¿Te ha tocado referirlo a un psiquiatra o psicólogo terapeuta por ese inconveniente en la actualidad? Sí, mira que justamente antes de ayer alguien llegó rabiosa, que me voy de este partido del diablo, etcétera, todos los improperios que menciono. Lo que Edgar Florian comentó en sus redes sociales, decir que la palabra más famosa es me fui en estos tiempos. Sí, que me voy, pero tuve que calmarla porque al final era una decisión que quería tomar ajena a su voluntad.
Era por situaciones... ¿Por presión social sí, o familiar? Presión social. Ok. Entonces, lo que siempre pasa, no me resolvieron o... me engañaron. Estoy en medio de mi familia, porque una familia es de uno y otro de otra. Y empezó a llorar. Entonces, ahí yo no tenía que referirla, yo tenía que escucharla y calmarla. Que es ahí donde nosotros... porque si la referimos es para un tiempo prolongado. Pero eso era una emergencia de salud. Tú sabes que hablando con una persona que vive en Europa, hace un tiempecito me decía que el médico familiar, y le hacía la referencia a medicina familiar que empezó por allá, la atención primaria por Alma Ata, en Europa del Este, y nos decía, no, el médico de cabecera, porque no solamente es venir a ver el niño si le faltan las vacunas, cuando le toca la vacuna, sino también que viene y conversa de forma presencial para ver la problemática que tenemos como familia en virtud de que somos una familia inmigrante. Y ese concepto de socialización, de migración con el estado emocional de la familia y la crianza de esos hijos, como el médico familiar la abordaba desde ese punto de vista. Y tú dándomelo referencia a un país a un país nuestro lleno de emociones en términos políticos y la pasión que envuelve, porque hay gente que no soporta que tú seas de un partido y tu hermano sea de otro. O que la mamá sea de un partido y el hijo sea del otro. Que esa es similar. Me gustaba en mi casa, que tú conoces bien allá en Villa Estela, donde recuerdo que uno de mis hermanos se parecían mucho. En ese tiempo le decían los mellizos, aunque no lo eran, pero uno era el que ponía la música en una y el otro la ponía en otro. Y yo vivía en Santo Domingo, pero cuando yo venía para el ocaso, siempre decía, mira, yo vi tu hermano en la caravana. Digo yo, ¿y de qué partido era? Para tú saber cuál era de los dos. Sí, porque en casa, a pesar de todo, teníamos la libertad de elegir. Siempre hemos tenido la libertad. Una casa democrática. Sí, mi mamá... a veces no es autoritaria. No, incluso a veces yo ni me daba cuenta de por quién iba a votar mi mamá, por quién iba a votar mi papá. Era muy respetuoso y en casa no se hablaba de política y no podíamos pelear por nada de eso. Hicimos un paréntesis hoy, Elmi, que te gusta mucho los viernes escuchar los médicos en la radio, y tú ves cómo entra la medicina familiar en el componente social y político dentro de la familia, y cómo la gente en este país llega a una consulta por problema, y yo digo problema, o mejor dicho, la toma de decisión ante por quién irse para un partido u otro, o por quién va a votar. Tú ves, Elmi, que también hay discusiones intrafamiliares que llegan a la consulta médica. Sí. Y Teudi nos lo está reflejando acá. Pero volvemos otra vez y nos encarrilamos. En términos de los niños, ustedes le dan el seguimiento a las vacunas, pero hay una preocupación latente siempre, que independientemente del niño cuando nace, se le pone la vacuna BCG, que es para la tuberculosis. ¿Están apareciendo algunos niños con tuberculosis también en la zona donde tú ejerces? No, actualmente no. Y mira que... ¿Y los inmigrantes? Me molesté, ahí voy. Me molesté cuando estaba escuchando el programa justamente en el día de tuberculosis porque se dijo que era por falta de búsqueda. No era en nuestro caso. En el caso de ustedes no lo es, pero hay otras zonas que sí. Siempre Pedernales está en búsqueda y también tiene sus requisitos. También no todo el mundo que tiene fiebre califica como para... Dominicanos son muy pocos. Para allá. Y es allá sí tenemos un problema de que los que hay dominicanos son resistentes, aunque se han ido muriendo. Precisamente por su resistencia y su abandono. El abandono continuo del tratamiento de tuberculosis. Ok. Entonces, se hacen resistentes por el abandono continuo, más se van incluso, tú sabes que el playeo es lo que se usa por allá. Sí. Entonces, si se van a la playa... sin comida, a mal pasar. Y con tolerancia, agua, frío y sereno. Como está Miguel ahora con mucho frío. Ya lo sabes. Que está aquí a las 6 de la mañana. Agua, frío y sereno no es fácil. Entonces, es ausente por ahí. No ausente, sino... Pero la mayoría de los que nos llegan son extranjeros. Ok, entonces dentro de la consulta del centro de atención primaria que ustedes ejercen como medicina familiar, ¿el paciente llega directo ante ustedes o es como un filtro previo al médico pasante o al médico asistente que está y ese que les refiere a ustedes los pacientes, o ustedes tienen el abanico de ver a todo el mundo? No, nosotros normalmente es mixto. Es captado por el primero que llegue, o sea la demanda o cuando hacemos el rastreo.
El rastreo es que si aparece un paciente con la tuberculosis, que o no, con la presión con la alta. sintomatología, O con presión alta, vamos a decirlo, que es el más común. sí, el más común. Si aparece, entonces cuando uno lo toma cultivos preventivos y aparece que, también lo tiene. Pero mira qué casualidad dijiste. Han salido positivos muy pocos niños, que ahí podría decir que también porque es más difícil tomarle la muestra a los niños. Sí, no vamos por radiografía y ustedes en el centro de primer nivel no tienen radiografía. Y tenemos entonces, ¿por qué la resistencia y el abandono? Porque los extranjeros, normalmente ilegales, no quieren pasar o se van para otra loma o se cambian de residencia porque son emigrantes muy volátiles. Son talentosos a buscar trabajo. Sí, muy buena definición, me gusta. son talentosos en la búsqueda del trabajo. Y si terminó la temporada de cafetelera por una zona o la temporada de la yautía y yo tengo que buscar para dónde sobrevivir, talentoso en buscar el trabajo, yo le llamo. Yo soy testigo de eso porque por allá, por mi zona... Tú eres agricultor y ganadero. Sí, todos los morenos se fueron de que se acabó el guandul. Se fueron a gastar su dinero para Haití. Esperémoslo cuando vuelva otra vez. No, ya ellos están diciendo que ya vienen en mayo y junio. Entonces, a ti te ha tocado también, Teudi, ese coordinador de zona. En ese trabajo de coordinación de zona, que es donde están todos los centros de primer nivel de atención y te le dan el seguimiento, ¿cuál es la mayor problemática que se presenta en esas supervisiones hacia los centros de primer nivel? Tú que has tenido las dos funciones. Una función muy bonita, de mucho sacrificio, de mucho afán, porque entonces ya tú no tienes una unidad para ti, ya tú tienes toda la zona. Muy bonita. La mayor dificultad es, a los que están lejos, proporcionarle a tiempo lo que el paciente necesita. Esa es una de las dificultades. Con razón dijiste bello, y es lo correcto. Sí, son una dificultad y también traerlo a tiempo. Conseguirle, por ejemplo, para un especialista una cita en el hospital de referimiento que le corresponde, Sí. Que sea a tiempo. Que sea oportuno, atendiendo a la problemática de salud que presenta el paciente. Que por eso es que entonces el médico familiar se carga mucho, porque sabe que se forma un... Y te tocó entonces dar consulta en ese recorrido como coordinador de zona en algunos establecimientos como médico familiar. Pero es que la coordinación de zona es acompañar, ayudar y proteger al médico que está bajo tu mando. Y si tú lo acompañas, es que él te va a llamar. Mira, tengo tal dificultad. Mira, hablando con coordinador de zona, y tengo la experiencia, esa definición que acabas de decir, te la he escuchado a ti y a otro más. Y es una pena que la política tenga que quitar los técnicos para dar paso a sus miembros partidarios, que por demás, y lo digo con toda responsabilidad, no tienen la formación, la destreza para hacer ese trabajo. Me tocaste un tema muy sensible. Y lo digo porque gracias a Dios también fui parte de la formación de los coordinadores de zona en su momento, y cuando uno ve, y me toca desde mi rincón laboral, quiénes son los coordinadores de zona, qué hacen y qué dejan de hacer. Y uno lo que dice es cuánto trabajo echado a perder. Peor que echarlo al río, o la leche que a veces echan los ganaderos para botarla, sabiendo que otro lo necesita. Mira, un pasante. Sí. Que depende totalmente de nosotros. Tanto de enseñarle el protocolo, me incluí como si fuese todavía, Ajá. Tanto de enseñarle el protocolo a seguir, como de orientarlo de las funciones, cómo hacerlo, como... El paciente te lo guardan. Doctor, ¿cuándo te viene? Sí, mire, yo creo que usted me ve a ese paciente. Era una consulta eterna. Y en la noche, en la madrugada, te llamaban. Mire, tengo esto. Las agresiones también es muy difícil. Pero si ellos no confían en ti, en ese aspecto, si el coordinador no sabe lo que va a hacer, si no tiene la capacidad de resolver, ¿cómo le ayuda al otro a hacerlo? Mi respeto para mis compañeras. Dentro de ese respeto, que tengo unas compañeras buenísimas. ¿Tú crees que el coordinador de zona debe ser siempre médico? No puede haber de otra. Y especialista, porque es un médico que te va a preguntar qué hacer. Si tú eres abogado, ¿qué tú le vas a decir? No, refiérelo, porque es la norma y es lo que legalmente, pero no te va a decir, mira, si no te funcionó ponerle con esos puntos, búscate otro,
pero que sabe que tiene que hacer. ¿Tú sabías que al principio de este gobierno, en esta gestión gubernamental, se nombró coordinadores de zona que lo que son es bachiller? Sí. Bachiller. Entonces, ¿cómo se da? Y conste, es un chisme, no me gusta, pero... No, yo te digo... Hubo uno que se rumoró también que ni siquiera lo era. Bueno, está bien, pero ¿cómo se da entonces esa relación personal de salud con atención a pacientes y una persona, como tú dices, ese médico pasante que todavía está en formación, ¿a quién le pregunta? ¿A quién le pregunta y cómo se siente? Sí. Porque el que se esforzó por ser médico, que pasara a la universidad todo ese trabajo, que lo dirija a alguien que ni sabe lo que está haciendo y que para colmo, porque ya se siente que es superior, le hable diferente. Entonces es una dicotomía y un trastorno emocional que, volviendo a la salud mental, trastorna la salud mental del médico. Y para colmo no sabe qué hacer con el paciente que tiene al frente. Al final, que hemos concluido, que ya Miguel nos hizo la seña, tu mensaje final como médico familiar a la población que tú atiendes y a la población en sentido general, de que le den la utilidad o la utilización de ese médico familiar en los centros de primer nivel donde tengan apostado. Sí, mira, estamos siempre a su disposición. Tenemos la capacidad de resolverle el 85% de sus dificultades, pero también como su médico de cabecera tenemos la oportunidad de brindarle todos nuestros sentimientos, nuestro apoyo, pero dejándolo a ustedes mismos tomar sus decisiones para que sí su salud mental sea integral, pero sea propia, porque si eres inducido por otra persona no es salud mental. Teudi, darte las gracias de esta visita, yo digo de cortesía, que pronto se volverá a repetir, atendiendo que la especialidad de médico familiar en la comunidad es un eje importante. Así que Médicos en la Radio llega gracias a la clínica dental, una clínica odontológica especializada. Recuerde que en la clínica se ofrecen todos los servicios dentales, de limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haga su cita hoy llamando al 809-524-5858. Médicos en la Radio por Palma 90.7. Pasen buen fin de semana y recuerde a cuidarse para cuidar a los demás.